Entonces, en esta reunión quiero comentarles a grosso modo una aplicación de esta técnica, ¿no? Que es bioinformática, si bien es cierto. Y bueno, esta aplicación en un área de humedales alcalina, en este caso un humedal de Ancash. Entonces, lo que se estaba proyectando era con esta técnica, que es bastante eficiente, hacer un pequeño inventario con el tiempo de la diversidad microbiana que existe en nuestro producto. Entonces, actualmente, pues los bufedales en estas tienen diferentes tipos de problemas afectados médicamente, climáticamente, minería, en fin, otros problemas que se pueden comentar, ¿no? Como comercio ilegal de drogas, construcción ambiental, algo que se como investigación. Entonces, ¿por qué tengo que monetizar con esta técnica? ¿No? Porque es una técnica que, a diferencia de aislar, por ejemplo, cada bacteria en un lugar desconocido, pues te daría primero ahorro de tiempo, una mayor resolución taxonómica y sobre todo que no utilizas muestras con cada individuo, sino usualmente ADN ambiental, en mi caso fosforos, por ejemplo. Y aparte, si se haría esta investigación en organismos un poco mayores, por ejemplo, insectos u otros, sería una técnica muy masiva porque se estudiaría el ADN libre que se encuentra en el ambiente, ¿no? Entonces, algunas conclusiones que se han observado, por ejemplo, de la investigación es que muchas veces las personas confundimos lo que es metagenómica con metabarcoding, ¿no? Entonces, a grosso modo, la metagenómica se enfoca, si bien es cierto, también en incluir en el análisis la región 16SR en el caso de las bacterias, por ejemplo, la constitutiva, no solamente se enfoca en ellas, ¿no? Sino también en genes funcionales, ¿no? Como una técnica de metagenómica que es la técnica de Shutdown, ¿no? Entonces, funciones, ¿no? De cada uno. En cambio, el metabarcoding, como lo vemos, en la diversidad, abundancias, ¿no? Taxonomía, básicamente, ¿no? Y es menos complejo en sí, ¿no? Tiene alta resolución de la especie, ¿no? Y puedes encontrar raros, ¿no? Como les venía comentando. Entonces, otro término que es importante distinguir, por ejemplo, el momento de hacer que la parte experimental siempre va a tener un impacto en nuestros análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, para el análisis de metabarcoding, acá hay un ejemplo con insectos, pero en mi caso eran bacterias. De todas maneras, el pool de estas muestras se colectan en uno solo. Es un mix. Entonces, a partir de ese mix nosotros trabajamos, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, suelos, extraes, ¿sí? De esos microorganismos o de esos organismos, ¿no? De interés. Y a partir de este, puedes hacer el análisis de PCR para ver la calidad, en todo caso, si está presente el marcador, por ejemplo, de interés, de secuenciamiento, por ejemplo. Entonces, es importante distinguir que para esta técnica de metabarcoding no requieres de expertos de taxónomos. Si bien es cierto, no requieres, pero posteriormente para hacer un análisis más riguroso de tu investigación, que tenga una validez sólida, de que sea impactante en una situación problemática, como son, por ejemplo, de restablecimiento de suelos o conservación de áreas naturales, es importante que existan expertos taxonomistas, por ejemplo, ¿no? Agrónomos, psicólogos, en fin, diversos especialistas, ¿no? Pero solo para hacer este análisis no se necesita. ¿Por qué? Porque también pues incluye lo que es la comparación con base de datos, ¿no? Y algo particular de esta técnica es que no trabaja con los OTUs, que algunos seguramente estamos más familiarizados, sino con los ASBs, ¿no? A grosso modo, pues el flujo de trabajo del metabarcoding se enfoca en el control de calidad, que es semejante al metagenómico, también hace la eliminación del ruido, hace el clustering, ¿no? Y lo que hace también es el modelo de error, es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, con las herramientas usualmente utilizadas en metagenética, que es, por ejemplo, Chime, u otras, ¿no? Que son muy buenas, pero en este caso, para hacer un estudio de taxonomía en un lugar desconocido, donde no tienes un gen de referencia, por ejemplo, un genoma de referencia, quiero decir, disculpe, no hay forma de que puedas comparar. Entonces, en base a esto, lo que hace es utilizar un modelo de error que se encuentra en RStudio solamente en el paquete Data 2, ¿no? Entonces, como sabemos que este software se para actualizando, quiere decir que el modelo de error se para entrenando en cada actualización. Entonces, la predicción es más certera, ya que se basa en las secuencias de variantes de Amplicon, ¿no? Bien, entonces también se hace lo que es la eliminación de quimeras, ¿no? Se quitan secuencias repetidas y obviamente que el objetivo
para este genoma es que se llega a un objeto phylocy, por ejemplo, que se puede hacer en RStudio. Y bien, a partir de ahí, pues uno construye la metadata biótica, el árbol filogenético, la abundancia de CBs y la taxonomía, que es lo que más les está interesando, por ejemplo, ¿no? Entonces, como se observa en pantalla, ¿no? Y bueno, de forma concreta, por ejemplo, en RStudio también se puede hacer lo que son el control de calidad, ¿no? Como podemos ver aquí a la mano izquierda, podemos ver las secuencias de forward. En mi caso tuve una gran cantidad de reads, por ejemplo, que fueron de 300 pares de bases que usualmente son para el marcador de Gen 16S, y vemos que han tenido bastantes lecturas, ¿no? Es decir, el secuenciamiento de Illumina por el MySeq, y vemos que algo también es importante, ¿no? A diferencia de la mano derecha, que son los reavers, hay una tendencia a un declive, ¿no? Y usualmente esto es porque la polimerasa a veces no tiene mucha afinidad, pero lo mejor es que este evento sea reproducible en todas las muestras. Esto es solo algo representativo, yo tomé como 30 muestras, y se observa pues que sí, ¿no? En sí el forward, por ejemplo, tiene una alta afinidad hasta en Q30, Q40, que es lo ideal, ¿no? Entonces, hacer una extracción de DNA de suelos tiene muchas barreras, ¿sí? Principalmente por la extracción de los ácidos húmicos y fúlbicos que uno tiene que ajustar en la parte experimental, y que eso también se evidencia aquí, porque si, por ejemplo, nosotros consideramos que hay componentes como los ácidos fúlbicos que les estoy comentando se leen igual que el ADN, entonces pueden alterar nuestros resultados, ¿no? Entonces es importante siempre hacer la limpieza correcta, ¿no? Y algo también que se puede comentar es que aquí se observa el modelo de error que les comento a la mano izquierda, y a la mano derecha es que a veces cuando, por ejemplo, nosotros solicitamos servicios de secuenciamiento, nos envían sin ausencia de adaptadores y nosotros nos estamos matando por eliminar adaptadores que no existen. Y ese era mi caso. Entonces hice una pequeña revisión en FastQC y observé que no había ningún adaptador. Entonces, por ese motivo, siempre es bueno consultar o revisar bien las cotizaciones también para que estemos seguros de cómo hacer o cómo manejar con la data que tenemos después de hacer el servicio de secuenciamiento, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, a grosso modo es lo que les mencionaba, ¿no? Usualmente para hacer estas investigaciones necesitamos alta calidad de DNA, ¿no? Y se ve en smearing, pero eso es usualmente por los ácidos marrones, de la coloración marrón del suelo, que es propio, ¿no? Bien. Y justamente para eso, pues se necesita hacer un ajuste con sales para eliminarlo, ¿no? Bien, entonces el resultado que obtuve en mi investigación, a grosso modo, pues se enfocó en esto, ¿no? Ahorita estamos tratando de mejorarlo, complementándolo con análisis de varianza, gráficas de filogenia, ¿no? De clústeres, gráficas de PCA y gráficas de RDA, ¿no? Estas gráficas de RDA, ¿por qué las consideré? Porque no solamente me enfoco en analizar genes, no solamente me enfoco en analizar taxones, sino también en correlacionarla con data ambiental, ¿no? Entonces, las gráficas de RDA me permite hacer ese match, ¿no? Así como la abundancia de vegetación, por ejemplo. Bien, entonces, en la actualidad, quería comentarles que en la universidad también venimos haciendo, estoy comenzando a hacer el análisis de expresión de RNA o transcriptómica y posteriormente el análisis de metaboloma, ¿no? La pregunta que queremos resolver es cuáles son los genes que se pueden estar expresando diferencialmente y cuáles son los metabolitos también que se producen por tricoderma afrojarciano. En el laboratorio, el doctor Santos y el doctor Ronnie son los que han tenido una trayectoria bastante evidenciada en publicaciones, como se observa. Y pues, como observamos, básicamente me estoy enfocando en un efecto antagonista de tricoderma, que son las cepas que se observan a la derecha, enfrentándose con Monilioptora, ¿no? Que son ambos hongos y que afectan en este caso Monil es el que afecta a los frutos de cacao, ¿no? Entonces, aquí en la región de Amazonas, pues hay una alta producción de este fruto. Por eso es que es importante mantener las medidas de biocontrol, ¿no? Entonces, esta investigación, pues, aporta a ello, ¿no? A entender más o menos cuáles son las respuestas que la transcriptómica y la metabolómica nos puede ayudar para conocer mejor las cepas que son realmente eficientes contra este patógeno, ¿no? Entonces,
En sí, en el tema de RNA-seq, pues en el Perú al menos hay diversas investigaciones, diversos investigadores que se están enfocando bastante en el área clínica, por ejemplo, pero en el área, por ejemplo, de la escriptónica de hongos, no. Entonces, ahí hay un vacío, ¿no? Entonces, que se tiene que cubrir. Y especialmente en este hongo que es antagonista, hay un gran vacío también. Es por eso que usualmente cuando nosotros vemos pipelines, por ejemplo, de RNA-seq, vemos que hay genomas de referencia. Este no es el caso, ya lo vamos a ver. Pero a grosso modo, como sabemos, los RNA son diversos y en este caso, si estoy enfocada en genes diferenciales, pues en sí vemos que el mRNA, que es el mensajero el que se va a transcribir, pues es el 2 al 3%, ¿no? De todo el RNA que se puede extraer. Y lo demás es contaminante, ¿no? Entonces, el flujo de trabajo del RNA-seq, que básicamente se basa en las tecnologías de NGS, aquí se observa a grosso modo, ¿no?, que a partir del aislamiento del RNA de muestras, ¿no?, con siempre un control normal y un control experimental, por ejemplo, se observa pues que tienes que generar las cadenas de cDNA porque son inestables, ¿no?, obviamente, para que una vez que se conviertan en cDNA podamos fragmentarlos, ¿no?, hacerles las uniones o las multiplexaciones y poder colocarlos en la flow cell, ¿no? Entonces, después de eso ya se puede hacer lo que es el análisis y posteriormente hacer el análisis ya en sílico, ¿no? Entonces, a grosso modo, lo que estamos avanzando hasta la fecha es básicamente enfrentar estos dos hongos superpuestos como se observa en la primera imagen. Y esta es la referencia que hizo una tesista la cual yo tengo que continuar, pero basándolo ya con una nueva orientación, ¿no?, que es a los dos análisis comentados. Y con el uso de cromatografía, pues colocamos el filtro para analizarlo en este equipo, ¿no?, con un cromatógrafo de gases. Pero hay un detalle, ¿no?, que es importante siempre considerar en nuestros experimentos, en el diseño de experimentos en sí, es que nosotros tenemos que ser bien conscientes de qué equipos vamos a utilizar desde el inicio, qué insumos desde el inicio. Porque, por ejemplo, para la extracción del RNA, tuve buena calidad como se observa. Sin embargo, utilicé un químico bastante tóxico, dañino, ¿no?, que es el beta-mercaptoetanol. Entonces, tal vez a algunos les suena conocido, tal vez a algunos no, pero no es recomendable. Lo digo por experiencia porque es bastante tóxico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes observan que ha habido una alta cantidad de RNA, es justamente gracias a este químico, ¿no? Él permite capturar lo que son las proteínas y todos los alcoholes, los solventes. Entonces, este reactivo, por ejemplo, está en el kit Enagel. Para estos ensayos de RNA-seq para hongos filamentosos, usualmente se recomienda este kit y es muy citado. Y lo que me asombra es eso, ¿no?, que si bien es cierto es muy efectivo, pero es muy tóxico. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros también estamos cuidando nuestra salud? Entonces, una opción en la que yo voy es utilizar el otro kit, ¿no?, por ejemplo, el de Simo Research, el que estamos cotizando, ¿no?, que también utiliza adicionalmente DNAsas, por ejemplo, ¿no?, para eliminar la contaminación de presencia de DNAsas, ¿no?, porque está en el ambiente, están estas DNAs, ¿no? Bien, entonces, comentar que dentro de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, desde el 2017, se cuenta ya con el secuenciador. Entonces, en base a eso, es que nosotros estamos proponiendo hacer el análisis dentro de la Casa de Estudios. El motivo es que para los que han trabajado con RNA saben que es muy inestable. Y actualmente las políticas pues, de envío desde Chachapoyas, Lima, hasta allá, son demasiados días y por ende se degrada. ¿De qué vale que extraigamos una buena calidad de RNA si al momento de secuenciarlo o al momento de hacer un servicio, por ejemplo, Macrogene, llega a Corea en 12 días y se degrada? No sirve. Prácticamente no sirve. Es más pérdida de dinero y tiempo y esfuerzo. Entonces, lo que se está planeando es comprar los kits, ya se están cotizando, y también utilizar el servidor, ¿no?, que cuenta la universidad para hacer los análisis, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es armar un primer protocolo, porque en sí en el Perú no hay, al menos para estos hongos, solo es cuestión de datarlos, porque sí hacen bastantes investigaciones de RNA-seq, pero usualmente para otros perfiles de investigación, ¿no? Entonces, básicamente lo que queremos hacer es fragmentar, ¿no?, o
recuperar en sí los fragmentos que se han generado después de la extracción del RNA, hacer lo que es la poliadenilización, porque es un paso muy importante, ¿no?, que los kits necesitan para proteger en sí, ¿no?, al RNA, y después utilizar lo que es la conversión de ese DNA, ¿no? Entonces, una vez que está así, se le puede colocar los adaptadores, hacer una purificación con perlas y posteriormente hacer la multiplexación en la flow cell, ¿no? Esta es la flow cell, por ejemplo. Entonces, usualmente ustedes dirán, pero ¿por qué no? Por ejemplo, la Universidad de Toribio, ¿cómo se llama? La Universidad de Trujillo, por ejemplo, también tiene ¿cómo se llama eso? Tiene su fuente, ¿no?, de análisis que le estaba comentando. La agraria también lo tiene. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué en el Perú, por ejemplo, no estamos comenzando a hacer más investigación con tener o sea, empoderarnos y decir, no, sí, aquí en el Perú también podemos hacer, ¿no?, este tipo de análisis, ¿no? Entonces, la respuesta es muy sencilla, es que cuesta mucho. Este último kit, o este de aquí, es el que se coloca dentro del secuenciador, y este es el que cuesta casi 22.000 soles. Entonces, haciendo un costeo total, sale algo de 40.000 soles, entonces, o más tal vez, ¿no? Depende de la cantidad de muestras que uno tenga. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante cerrar las brechas, ¿no?, que se pueden hacer de colaboraciones, ¿no? Entonces, bueno, lo principal es también elegir el kit que tú vas a utilizar para el secuenciamiento, ¿no? En este caso, nosotros hemos elegido un kit específico para RNAs mensajeros, ¿no?, porque puedo encontrar el RNA total, pero me va a demandar hacer un paso bioinformático adicional, que sería eliminar todos los RNAs ribosomales, por ejemplo, ¿no?, que no es de mi interés, por ejemplo. Entonces, las referencias que se mencionan para hacer el ensamblaje de nuevo, por ejemplo, para hacer reconstrucción de reads de RNA-seq, es el software Trinity, ¿no? Y lo que se puede hacer también es la agrupación y superposición y alineamientos para definir los genes únicos, el software de GMAP, ¿no? Entonces, estos de aquí vamos a entrenar con data que ya está publicada, y posterior a eso nos vamos a enfocar en la notación funcional y expresión diferencial de genes, ¿no?, que básicamente se enfoca en utilizar la herramienta START, HTC-Count y DSEQ, ¿no?, que sabemos que es bastante citada por su alta eficacia, ¿no? Solo que necesitamos un software bastante potente de 32 GB, por ejemplo, ¿no? Entonces, felizmente con el programa que la universidad nos está ofreciendo, pues vamos a poder hacer los análisis, ¿no?, porque antes los investigadores, por ejemplo, tenían que solicitar permisos a otras instituciones y era un poco más complejo, ¿no? Entonces, lo que se proyecta es que después se haga la detección de los genes diferenciales, ¿no?, anotación y análisis de ontología génica, y después hacer algo adicional, lo que solamente no está escrito en los pipelines estándar de transcriptómica, es hacer la anotación de clústeres de genes, pero que estén ligados a la biosíntesis de metabolitos secundarios, ¿no?, que básicamente es lo que estamos también tratando de cubrir con lo que es el metaboloma, ¿no? Entonces, después se hará la generación de gráficos de Volcanoplot y posteriormente análisis estadísticos, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros encontrar, o en todo caso, los resultados esperados que nosotros estamos proyectándonos, es básicamente hacer algo como lo que se observa en pantalla, ¿no? Básicamente, poder tener la capacidad de generar gráficas que representen de alguna forma sustancial lo que es la expresión de genes, ¿no?, que estén involucrados en familias enzimáticas, ¿no?, como se observa acá. Por ejemplo, esta es la investigación que hicieron en Italia en el 2013. Prigigallo lo que hizo fue hacer un estudio con tricoderma, también es la primera referencia más cercana que encontré, y lo que han hecho es en una especie filogenéticamente bastante cercana, que no es afrojarciano, sino jarciano, el tricoderma, por ejemplo, M10, y entonces vemos que nos está dando un indicio de cómo podemos hacerlo. Entonces, básicamente queremos hacer estas dos gráficas, y la segunda es también relacionar con los metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, la fibra que vamos a utilizar en el cromatógrafo, pues, son fibras de carboxeno, ¿no? Entonces, ya como para llegar a la tercera parte, era enfocado a la parte del área viral, que en particular a mí me interesa mucho también,
en el sentido de que justo a raíz de la pandemia, pues, había tenido de conocimiento, pues, que ya había presencia de virus patógenos y pues con la pandemia eso se me confirmó, ¿no? Entonces, sentí que ese aspecto podría saldarlo de alguna otra manera y en colaboración con investigadores de la Universidad Sao Paulo, he tratado de aportar en el análisis filogenético y bueno, esta problemática en sí se enfoca en lo que es virus aviares en sí, ave parvovirus, aunque usualmente da a pollos y también a pavos, ¿no? Entonces, hay un caso bastante pronunciado, por ejemplo, en granjas, cuando estos pollos, por ejemplo, tienen un déficit de crecimiento, un desorden de crecimiento y diarrea, ¿no? Entonces, este problema con síndromes de mala absorción genera bastante problema a las granjas, ¿no? Entonces, lo que hicieron Núñez en el 2016 en sí, publicó la investigación, pero hizo los aislamientos de las muestras entéricas en sí, el 2012, 2014. Entonces ellos, por ejemplo, identificaron esta especie de malformaciones circulares, ¿no? Como loops. Entonces ahí comenzaron a ver que había una problemática, ¿no? Y básicamente identificaron que había asociaciones virales bastante fuertes, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que ellos deciden hacer el análisis metagenómico de virus y es ahí donde comienzan a hacer estudio de la proteína NS1, que es básicamente una proteína encargada de la metilación, y lo que es la proteína BP1, por ejemplo, que está enfocada más en la cápside, ¿no? Entonces, muchos investigadores se enfocan más en la proteína BP1, en sí es una poliproteína, porque justamente esta estaría ligada a lo que son los epítopos, por ejemplo, ¿no? Para futuras terapias con células B o células T, ¿no? Entonces, la publicación está en proceso, por eso me limité a poner fotos directamente de la investigación, pero sí a comentarles a grosso modo, por ejemplo, cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar, ¿no? Para hacer este tipo de análisis, ¿no? Y a lo mejor no las conocemos o a lo mejor sí las conocemos porque estoy segura que algunas de las que he mencionado anteriormente tal vez sí las conocíamos o no. Entonces, para hacer estos análisis, por ejemplo, filogenéticos, se ha realizado en Ubuntu, por ejemplo, análisis de predicción de clustering con el software de RaxML, por ejemplo, para NGS específicamente porque así es el metagenoma. Y también se puede hacer con el software de FibML, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí es un poco discrepante entre algunos investigadores, ¿no? Justamente por el hecho de qué técnica voy a utilizar, ¿no? Si es la bayesiana, la de parsimonia o la de máxima verosimilitud, ¿no? Entonces, justamente para ello sirve el hecho de utilizar varias herramientas y ver cuál te predice mejor y también que se adecua mejor a tu investigación, ¿no? A lo que quieres hallar en sí, ¿no? Entonces, posterior a ello, pues, por ejemplo, en esta colaboración aprendí lo que es el uso de la herramienta iTool, por ejemplo, ¿no? Y también aprendí nuevas herramientas que me sorprendieron bastante, ¿no? Por ejemplo, DataMonkey, que ayudó bastante a ver lo que es la purificación o la diversificación que hay en sí entre la selección, ¿no? Que hay en la evolución de estos virus. Y también algo importante que me llamó bastante la atención fue el otro software, ¿no? Por ejemplo, el RDP. Este software pues permitió, como dice su nombre, ver lo que es la recombinación, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, por ejemplo, con los softwares podemos decir que este virus, al tener un mayor evento de recombinación en esta proteína que es importante, ¿no? Como les venía comentando, por ejemplo, las que se encuentran en la cápside, tiene la capacidad de evolucionar o en todo caso de ser bastante conservado, ¿no? Simplemente por presentar eventos de recombinación, ¿no? Y también traté de utilizarla, bueno, usamos en sí AlphaFold para lo que es la predicción de la estructura, ¿no? De esta poliproteína. Entonces, en YALView, por ejemplo,
lo que hicimos fue ver más o menos, bueno, en mi caso internamente vi si era conservado, ¿no? Pero vi que definitivamente esta proteína era bastante conservada, ¿no? Entonces, solo aquí para ver que, por ejemplo, en AlphaFold nos daba una predicción de 5 modelos de la proteína que le colocábamos, y la variación es que, por ejemplo, si ustedes observan acá, aquí van a ver loops, 2 loops en el primer modelado que en el 5 se ajustan mejor, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos observar que en sí la predicción es más ajustada, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, quería comentarles un último aspecto enfocado también al estudio de proteínas, pero desde otra perspectiva, ¿no? En este caso sobre virus también, pero que son benéficos, ¿no? En este caso, les quería comentar a grosso modo de los fagos. En sí, el tema de los fagos a mí me interesaría mucho como de emprendimiento futuro, pero de todas maneras, desde que los conocí, que fue básicamente a inicios de pandemia, fue cuando justo estaba haciendo mis prácticas en la agraria, recuerdo que la doctora Zúñiga de laboratorio de ecología microbiana había hecho su tesis en fagos de Rhizobium. Entonces, me llamó la atención bastante y bueno, desde ahí me enamoré de ellos, ¿no? Entonces, el detalle de los virus, pues, me interesan bastante, como les digo, por ese aspecto más que todo. Tengo un vacío ahí que deseo cubrirlo, y por ese motivo es que desde el 2021 más o menos, a pesar de que estábamos en pandemia, pues traté de avanzar un poco con el análisis de modelamiento de las proteínas de estos virus, ¿no? Entonces, estos virus, pues básicamente, algunos tal vez lo conocen, algunos no, pero solamente son específicos para células bacterianas. Entonces, sabemos que hay bastantes células bacterianas que son dañinas para animales, humanos y plantas. Entonces, en esta diapositiva lo que quería transmitirles o comentarles es que estos virus, como todos, también tienen proteínas, ¿no? En este caso, estas proteínas son las que se encargan de romper o degradar lo que es la pared celular de la bacteria, ¿no? Y son las endolicinas, en sí son un conjunto de proteínas. Entonces, en el Perú, la investigación en bacteriófagos ya se está comenzando a ampliar. Ha habido un congreso de bacteriófagos en Lotec hace poco. Está el doctor Donaire, por ejemplo, de allá, que está comenzando con sus investigaciones de bacteriófagos contra E. coli, por ejemplo, haciendo electroporación, expresión de genes. Y también aquí, o sea, afuera, en el norte, en Lima también, ¿no? Tenemos el primer laboratorio de bacteriófagos, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Y aquí en el norte, en Trujillo, pues el doctor González, en fin, hay diversos investigadores que son bastante reconocidos. Entonces, me llama mucho la atención que hasta la fecha, por ejemplo, no haya todavía estudio de las endolicinas, ¿no? Entonces, eso me motiva también a conectar un poco con la investigación anterior que les estaba comentando, ¿no? Que fue un análisis metagenómico viral, ¿no? Y pues podemos entender que en ese estudio, por ejemplo, habían también secuencias virales, pero de fagos. Y como sabemos, en muchas investigaciones, nosotros desechamos una data que a lo mejor para otros investigadores puede ser valiosa, o en todo caso no es que lo desechemos, ¿no? Simplemente lo separamos, ¿no? Entonces, siempre es importante, creo yo, guardar nuestras informaciones para poder abrirnos a nuevos proyectos, ¿no? Entonces, aquí les venía comentando que actualmente, por ejemplo, se están proyectando utilizar a los fagos para biocontrol, ¿no? Contra estas bacterias. Es lo más recomendable. En Georgia, por ejemplo, es más utilizado como un tratamiento tópico para las personas, ¿no? En los hospitales, por ejemplo. Nosotros podemos hacer de aquí a allá un pedido, por ejemplo, para bacterias multidrogoresistentes, ¿no? Con algunas políticas, ¿no? Pero sí se puede, ¿no? Ya ha habido casos, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas que tenemos que saldar aquí en el Perú como científicos. ¿Sí? El detalle es que al momento de, por ejemplo, nosotros querer vender cóctel de proteínas, tipo de cuestiones, pues la legislación peruana todavía no nos permite, ¿no?
Por eso es que a lo mejor, por ejemplo, FaceLab, que es una empresa, una startup que se encuentra en Chile, ellos son pioneros y los primeros a nivel Sudamérica, por ejemplo, ¿no? En vender, pero fago completo, ¿no? Entonces, mantener un fago completo en su etapa lítica es un poco más complejo que la proteína, ¿no? Conservarla. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Hay que se tiene que ajustar, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, tienen aquí en el Perú su sede, ¿no? Pero es lo que ahorita me genera intriga, ¿no? Y que a lo mejor hay mucho por hacer, pero qué mejor si comenzamos ya desde ahora, ¿no? Y justamente aprovechando la información que existe, ¿no? Porque sería repetir toda la metodología, ¿no? Entonces, como para comentarles lo que les estaba haciendo de las endolicinas al inicio de la pandemia, era sobre el modelamiento de proteínas, ¿no? En esa etapa recuerdo que fue la primera vez que de forma autodidacta traté de tener un contacto directo con las proteínas. Sí, fue bastante incipiente, bastante, tal vez para algunos básico, pero me gustó bastante el hecho de poder ver a las proteínas, me enamoró, ¿no? Entonces, a base de eso, considero que se puede hacer el análisis in silico de los dominios, ¿no? Algo que descubrí en las endolicinas, por ejemplo, en esta investigación en el 2021, era que estas endolicinas, por ejemplo, que estaban enfocadas a fagos de bacterias agrícolas, por ejemplo, es que tienen dos dominios, ¿no? El dominio activo y el dominio de unión. Entonces, algo curioso es que algunos investigadores, por ejemplo, juegan con estos dominios, ¿no? Como saben que los fagos son bastante específicos contra las bacterias, lo que hacen es simplemente convertir los dominios, o en todo caso modificar los dominios, ¿no? El dominio específico sería, ¿no? El que se modifique. Entonces, para eso utilicé diversos softwares en su momento y lo que quise hacer básicamente fue ver, ¿no?, la conservación de estos dominios, ¿no? Entonces, la propuesta que les estaba comentando es esta, ¿no? Entonces, ahorita voy a conversar nuevamente con los investigadores principales del proyecto para darle mayor solidez en sí a esta propuesta, porque considero que se puede hacer y es importante, ¿no? Hacer lo que es, por ejemplo, el análisis y el secuenciamiento y anotación de esos genomas, ¿no? Porque si en una investigación, por ejemplo, y más aún si ha sido, por ejemplo, de pollos que han estado enfermos, ¿no? Y considerando que dentro de estos pollos, pues en su metagenoma viral, había una alta diversidad de bacteriófagos y encima que estos tienen endolicinas y a lo mejor, y es cierto, ¿no? Posiblemente hayan bacterias como Salmonella y otras que a lo mejor incluyan dentro de esta enfermedad, ¿no? Entonces, esto da rienda suelta a evaluar, ¿no? ¿Cuál es básicamente el papel que pueden tener estos bacteriófagos? Porque en sí, si de toda la población del metagenoma viral que se ha identificado, solo por ejemplo, de los 300 virus identificados, obviamente que hay patógenos y estos fagos, bueno, de los patógenos, por ejemplo, asociados con la infección hasta la fecha, reconocidos, representan aproximadamente el 50 o 49%, por ejemplo, y los demás son fagos, o están así entre la mitad, más o menos entre los dos. Por ejemplo, el de Sifoviridae estaba abundando, ¿no? Entonces, es un tipo de fago, ¿no? La pregunta es, ¿por qué hay una alta diversidad? ¿Acaso no tienen un papel crucial? Entonces, esa es como que la propuesta, ¿no? Entonces, sería importante hacer, por ejemplo, análisis de secuenciación, anotación de genomas. También se puede hacer el modelado de estructura de proteínas, ¿no? El análisis filogenético, ¿no? Como los que se hicieron con los virus patógenos. Y también hacer el análisis de interacción de proteína pared celular también, ¿no? Para eso ya hay programas conocidos, ¿no? Como GROMAS o Autodoc, por ejemplo, ¿no? Y en caso se puede hacer lo que es el análisis bioinformático, ¿no? De la diversidad de endolicinas, ¿no? Para ver más o menos cuáles son los genes conservados o variables, ¿no? A ver si a lo mejor hay fagos que sean específicamente, que sean
que tengan diferencias en la especificidad, ¿no? De bacterias, ¿no? Y a lo mejor esta propuesta pues está quedándose pendiente, ya espero que la podamos madurar en la semana que viene, pero de todas maneras la data existe, ¿no? Entonces, esto es tal vez como un ejemplo de cómo nosotros manejamos nuestra data, ¿no? Cuando seleccionamos, ¿no? ¿Qué data va, qué data no va? Y bueno, quería comentarles que en sí para mí, si ustedes habrán observado, pues he estado haciendo varias áreas tal vez de la parte de informática, de biología computacional, pero creo que en eso consiste, ¿no? Lo mismo pasa con mi carrera, por ejemplo, ¿no? En mi carrera yo estudié biología y como los que hemos estudiado biología, pues hemos tenido que aprender varias áreas, ¿no? Desde biología de la conservación, aprender los nombres de especies, toda la parte de inmunología, parasitología, todo, entonces biología molecular y todo, bioquímica, y si nosotros comenzábamos a probar en cuál nosotros podemos hacer un impacto, creo que es una oportunidad para poder hacerlo, ¿no? Y desarrollarlo. Entonces, inconscientemente creo que bajo esa filosofía he tratado de ver la forma de que, si bien es cierto, ahora estoy en Amazonas, pero noto que aquí hay bastantes necesidades, ¿no? Entonces, ¿por qué aislarme solo en algo que a lo mejor ya conozco? Si de todas maneras los pipelines ya están hechos y se pueden aplicar, ¿no? Con la ayuda y el asesoramiento de doctores o especialistas en ello, creo que los investigadores que estamos en este rumbo podemos ser intermediarios, ¿no? Para que las investigaciones en las provincias, por ejemplo, como es aquí en Amazonas, puedan encaminar, ¿no? Entonces, de alguna otra manera creo que podemos ser facilitadores, ¿no? Entonces, de esa manera también nosotros nos capacitamos y decidimos, ¿no? Como es en mi caso, ¿no? Yo tenía experiencia en la parte de molecular, ¿no? Y bueno, le aporté. Aquí en Amazonas, por ejemplo, aprendí, ¿no? Cuando me dieron la oportunidad de hacer mi tesis de pregrado aquí en Amazonas, aprendí herramientas de bioinformática, ¿no? Aprendí herramientas de biología molecular. Bien, era un reto también hacer esta investigación de extraer ADN de suelos, hacer el análisis bioinformático. Era un reto y se hizo. Entonces, si era algo nuevo y lo hice, ¿por qué no se puede hacer igual, no? Entonces yo les invito a ustedes también, ¿no? Que no se den por, no se den la espalda a ustedes mismos cuando vean un tema nuevo. Creo que nos podemos capacitar siempre. Entonces, básicamente el hecho de estar en varias disciplinas es el querer retribuir, ¿no? De alguna otra manera lo que a mí me enseñaron con lo que yo sé, y si en el ambiente que estoy, por ejemplo, ahorita, que es básicamente encontrar un área donde dentro de la universidad me permiten hacer el análisis de los fagos, por ejemplo, poder hacerlo, ¿no? Pero también puedo aportar, por ejemplo, ¿no? Lo poco que sé de la parte de informática, por ejemplo, en otra área, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Y creo que a eso debemos proyectarnos, ¿no? Bueno, es toda mi presentación y muchas gracias por su atención. Genial. Agradecemos a la honorable ponente por brindarnos esa interesante ponencia. Definitivamente ha sido muy enriquecedora escucharla. Y bueno, ahora damos inicio a la sección de preguntas y respuestas para nuestra investigadora Stephanie Valiglesias. Los que se encuentran conectados, si en caso tengan alguna pregunta, alguna consulta que le quieran generar, no duden en poder escribirla. Nosotros se la podemos generar a Stephanie Valiglesias. Sí, Karin, adelante. Hola, Stephanie, muchas gracias. Es
muy interesante cada proyecto en el que te has involucrado. Se nota que los amas, se transmitió. Y quería preguntarte con respecto a, bueno, yo hago un poco de modelamiento molecular, tanto en proteínas, pero también materiales nanoparticulados. Y me llamaba la atención del modelo de las proteínas que te arrojó el AlphaFold. ¿No? El loop que vi era uno que parecía un asa, es súper grande, no sé cuántos aminoácidos hay ahí. ¿Has pensado en utilizar otro tipo de modelo para refinarlo? De repente ese loop se acopla, tiene una conformación un poco más estable tal vez aplicando algunos modelamientos más atomísticos. Sí, bueno, cuando vimos en sí todo el grupo el modelamiento, se utilizaron, creo que, si mal no recuerdo, 2 o 3 tipos de software. Y recuerdo que lo primero que vimos era la facilidad de moldearlo, ¿no? Entonces, sí se puede utilizar otro programa, tal vez podemos mejorarlo, perfeccionarlo con Gromas o Autodoc tal vez, o Amber, ¿no? Pero como lo que queríamos ver más que todo eran los epítopos, entonces era como que enfocarnos en las cadenas beta o en estos loops que podíamos observar, como usted menciona, que estarían un poco más expuestas, ¿no? Entonces, es por ese motivo que nos hemos enfocado en este caso en las regiones que estaban más expuestas, ¿no? Pero de todas maneras considero relevante, ¿no? Hacer un estudio con otros softwares también, que puede ser los que le comentaba, ¿no? O bueno, en todo caso, si usted sugiere alguno, también sería de mucha ayuda. Sí, o sea, me parece interesante. Los epítopes, ¿dónde están ubicados realmente? ¿Están en los loops o están en dominios más consolidados? Porque dependiendo de la conformación o de la configuración que tienen la secuencia de aminoácidos, un campo de force field es mejor que otro. Bueno, eso va a depender mucho de conocer de antemano la estructura de la proteína o del péptido. Sí, usualmente son los que están en sí, los loops que se encuentran afuera, son usualmente las láminas beta, no vi mucho de las alfa, pero de todas maneras vi que la conservación era mayor, ¿no? En sí, en ambos, ¿no? Entonces, lo que sí hemos estado evaluando es los que estaban en la parte de afuera, ¿no? En la sección de epítopes, ¿no? Para ello también recuerdo que utilizamos otros softwares para evaluar lo que es la correspondencia con los lugares de epítopes. Entonces, es por eso que nosotros hemos identificado cuáles eran las regiones con capacidad de ser un tipo de anclaje, ¿no? Para posibles células beta, ¿no? Que serían como epítopos, ¿no? Ok. No, qué interesante. Sí, o sea, yo creo que le vendría bien, si ya tienen identificado los epítopes, primero hacer un docking, ¿no? Un docking molecular. Las mejores poses se podrían refinar con una dinámica y dependiendo de la configuración, se podría ir evaluando los campos de fuerza que vaya acorde a la configuración deseada. Y bueno, lo bueno es que Groma sí tiene un banco de campos de fuerza amplio, por lo menos para proteínas, tiene las principales, las más usadas. Y bueno, esa sería como más o menos mi idea. Y
Bueno, igual vamos a tener, disculpe que haga un cherry, vamos a tener una sesión del Journal Club sobre modelamiento de loops y estudio de la fluctuación, la flexibilidad, porque se ha identificado que la flexibilidad es importante y el force field que escojamos tiene que replicar eso. Pero lo que vemos experimentalmente lo tiene que replicar un force field, ¿no? Porque estas técnicas son semiempíricas, entonces dependiendo de las características que tiene nuestra proteína es que se hace la selección del método. No es al revés, porque el método es un modelo, va a replicarte en la medida de las limitaciones que tenga. Entonces, mucho del aspecto experimental va a influir en la selección del método. Así que ahí nos vamos a reunir el sábado 16 y podemos conversar más específicos sobre esto. Y bueno, estás invitada, Stephanie. De repente podemos ver más o menos temas comunes y apoyarnos, y dando todos lluvia de ideas. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, cedo la palabra, de repente hay otra pregunta del público. Gracias, Stephanie. Sí, muchas gracias, Karin, y muchas gracias, Stephanie. Ahora me parece que Damaris está levantando su manito. Damaris, adelante, te escuchamos. Sí, gracias, Jennifer. Felicitaciones, Stephanie. Muy buena tu ponencia. Qué bueno que veo que hay bastantes grupos que están ahora trabajando con herramientas metagenómicas, transcriptómicas y de estructura computacional. Mira, con respecto a lo que mencionabas en tu kit, de repente sería quizás como bueno probar un kit de purificación de ARN. Luego que haces tu extracción, generalmente puedes tener pues estos contaminantes, ¿no? Que pueden ser complicados para la preparación de librerías. Entonces, si haces una previa purificación, puedes eliminar ese tipo de contaminantes. Y con respecto a la presencia de ARN ribosómicos, depende de tu pipeline, pero normalmente agregan un paso de depresión cuando quieres de alguna manera súper enriquecer tus librerías. Entonces, quizás podrías considerar eso. Luego tengo una pregunta. Habías mencionado que en tu flujo de trabajo diferentes programas para análisis de tipo metabarcoding o metagenómicos y mostraste también el Microbiome Analyze, que sé que es un programa que es online y cuando he trabajado con ese programa he visto algún tipo de limitaciones con respecto, por ejemplo, al hecho de que una especie se presenta o tú observas una especie en tu gráfica de abundancia relativa, por ejemplo, solamente si es que se comparte entre dos muestras. Si no se observa eso. No sé si tú has trabajado o has tenido esta limitación. Y mi segunda pregunta es si es que tienes algún software que hayas trabajado para buscar integrones y transposones en genomas bacterianos. Esas eran mis preguntas, gracias. Sí, ¿qué tal, Damaris? Yo creo que también está trabajando en RNA, así que me alegro mucho. Entiendo los retos y estoy segura que entiendes los míos. Mira, sobre lo que me mencionabas del programa que me mencionaste, ¿podrías repetirlo en todo caso? No sé si eres software Microbiome Analyzer. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, el Microbiome Analyze. Mira, yo no he utilizado ese software, pero lo puse como ejemplo. Lo que sí utilicé fue más para lo que es el análisis de metabarcoding RStudio y
Sí, más que todo RStudio, porque hacer los análisis de RDA y todos los estadísticos también, ¿no? En sí, los paquetes de Dada2, por ejemplo, el objeto file o set, me ayudaron bastante para hacer las predicciones. No sé si tú estás interesada en hacer metabarcoding o estás haciendo metagenómica, porque de ser el caso de hacer metagenómica, creo que los softwares son un poco especiales, ¿no? Tienes que ser un poco más especial, pero yo he conocido a los investigadores que trabajan con metagenómica y también, ¿no? Usualmente pueden usar Galaxy o puedes utilizar en todo caso el RStudio, también tiene sus paquetes, ¿no? Para hacer el ensamblaje, ¿no? Entonces, para hacer el ensamblaje prácticamente, ¿no? ¿Cuál es tu dificultad? Sería la consulta, ¿no? Y bueno, como para responder de pasada la segunda pregunta que me mencionas, ¿cómo podrías identificar integrones o transposones? Usualmente hay varias herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es Integron Finder, ¿no? Otra que recuerdo haber escuchado un tiempo era de PESI, transposón PESI también. Si gusta se lo escribo por el chat, pero sí existen herramientas, ¿no? Bastante específicas para ellos, ¿no? Hay, la primera que te menciono, por ejemplo, la de Integron Finder, utiliza el modelo de Markov, por ejemplo, ¿no? Más que todo se enfocaba en las estructuras, en las características están enfocadas en las estructuras, ¿no? De los integrones más que todo. Y la última que te mencioné, la de transposón PSI, como suena, estaba identificada más que todo en los perfiles que se podían identificar, ¿no? De este modelo de Markov que te menciono. Y comparar las secuencias, obviamente, ¿no? Entonces, tal vez te sean de utilidad. Ok, muchas gracias. Sí, estaba analizando metagenómica, bueno, pues sí, metagenómica con Shotgun y también metataxonómica dirigida a 16S. Solo que había estado trabajando con data de Nanopore y necesitaba, primero, pues hacer la asignación taxonómica con software que me permitan trabajar con reads largos. Y estuve buscando. Entonces, una opción era Microbiome Analyze, que era súper amigable para trabajar, pero luego tuve que trabajar pues con otros software. No con el equipo tuvimos que ver otro software de asignación como EMU y luego pasar a R, ¿no? Con Filosec. Por justamente esa problemática que tuve en el microbioma. Sí, en sí creo que para microbioma, para metagenómica o para metabarcoding, lo principal es tratar de utilizar un software bastante actualizado, ¿no? Entonces, hay creo que un software que se llama Megahit, tal vez lo puedas utilizar, no sé si lo has incorporado, pero Metaspades también es bueno para lo que es el ensamblaje de genomas, ¿no? Para reads largos también, para ensamblaje de genomas, ok. Sí, para los reads largos puede ser esos dos, el Megahit o el Metaspades, ¿no? Okay, gracias. Aunque el Metaspades es más que todo para reads cortos, ¿no? Pero también puede ser para largos, o sea, sería cuestión de que pruebes, ¿no? Con el Megahit o con el Metaspades. Disculpa, ¿tenías una consulta? Sí, gracias. Entonces, ¿podrías dejarme el nombre de la segunda herramienta que mencionaste? ¿Por el chat? Lo escribo. Muchas gracias. Muchas gracias. Genial, muchas gracias Damari, muchas gracias Stephanie. Me parece que hay otra pregunta. No, ¿verdad? Ok, esperamos quizás 2 minutitos o 1 minutito en caso alguien quiera generar alguna pregunta. Sí, Karim, te escuchamos. Sí, bueno, nomás quería comentarle a Stephanie que sí, o sea, me interesa su modelo, así que ya estamos hablando en interno, porque también quisiera saber con qué proteína exactamente de la membrana es que
tienen idea que forma un anclaje, para también dar algunos comentarios qué modelos, qué force field le podría ayudar para ahí lanzar ideas. Muchas gracias, señorita Karin. Sí, solo para comentar que en sí la proteína es una poliproteína en sí. Bueno, como sabemos que los virus tienen un montón de proteínas, pero la región BP1, según la comunidad internacional, pues sugiere que es la región que en sí ya está estandarizada para hacer los estudios de proteínas de cápside, ¿no? Entonces, lo que se espera es que, de hecho, las predicciones que hice eran de la proteína BP1, ¿no? De ave parvovirus, ¿no? Entonces, este virus pertenece a la familia de los parvoviridae y bueno, entonces el detalle estaría enfocándose a básicamente por qué motivo presenta esta estructura este tipo de proteína, ¿no? En sí. De hecho, estamos bastante interesados en esta estructura, ya la hemos, bueno, en sí el investigador principal ya lo ha sometido, pero igual estamos abiertos a evaluarlo y a reevaluarlo, a lo mejor puede salir algo mejor. Sí, genial. Estaremos atentos entonces cuando salga la publicación. Genial. Bueno, ok. Gracias a todos por sus interesantes preguntas y por la participación activa. Y bueno, antes de continuar con la agenda y pasar a la siguiente ponencia, nos gustaría hacer un momento especial. Bueno, tenemos el privilegio de obsequiarle este regalo significativo, que lo podrás ver ahora mismo. Este regalo muestra visualmente todo su conocimiento compartido durante esta enriquecedora ponencia y está realizado por César Ijar. Él es un talentoso artista que realiza con mucha dedicación el arte de visual thinking. Y bueno, esperamos, Stephanie, que este obsequio sea de su agrado. Oh, muchas gracias, está muy, muy hermoso. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, y para pasar a la siguiente ponencia, vamos a invitar a cada uno de ustedes que puedan prender sus camaritas para poder obtener una fotito de recuerdo. Claro, en caso puedan. Los esperamos un minutito. Sí, para tener un recuerdo de cada ponencia. Ok. Creo que ya estaría.